un auténtico placer, Andrés Velasco, tenerte con nosotros. Viene de Chile, ha llegado esta mañana, ha creado un partido político que se llama Ciudadanos en Chile para intentar cambiar el establishment y modernizar el país, ¿no? Dar un paso más adelante en ese sentido. Ha sido profesor pues en Harvard, también en Columbia, ha sido profesor mío en particular. Y bueno, y como digo, es un auténtico honor tenerte aquí. Hoy hemos tenido una mesa económica en la que hemos hablado, intentado buscar cuál es el denominador común o cuáles son los principales ejes de lo que debería ser una agenda liberal y progresista para un partido como el que tenéis en Chile o el nuestro, ¿no? ¿Cuál dirías que son los principales ejes o las 3 o 4 principales ideas? Bueno, antes que nada, el honor es mío, el tremendo placer de estar por acá. Lo que ustedes han hecho en Ciudadanos en España, lo que ha hecho Macron en Francia, nos inspira. Creo que es notable ver cómo desde distintos lugares del mundo hay ciertas ideas que empiezan a converger y hay un proyecto político que también empieza a converger. 3 o 4 ideas, yo presenté 8, pero para ser breve. Creo que los liberales progresistas, y me gusta usar esa etiqueta, creemos en el mercado, pero ser pro mercado no es lo mismo que ser pro empresa. O dicho de otro modo, al empresario le acomoda el monopolio, que es lo contrario de la competencia que hace que un mercado funcione bien. Ahí tienes una idea. Creo que desde el punto de vista económico, los liberales progresistas creemos en el comercio internacional. Los países que progresan suelen ser partidarios y aplicar en la práctica la libre movilidad de ideas, de bienes, de servicios, de personas. Pero esto no es lo mismo que un laissez-faire a ultranza, porque hay una dimensión del comercio internacional que puede ser peligrosa, que es el movimiento no de bienes, sino que de capitales. Y si uno piensa en la crisis mundial del 2008-2009, en muchas de las crisis en mercados emergentes de las últimas 2 o 3 décadas, hay un elemento de inestabilidad de las finanzas internacionales muy peligroso. Y por eso creo que un liberal progresista cree en un sistema financiero robusto, vigoroso, pero debidamente regulado. Ahí va la segunda idea. Tercero, en materia fiscal, yo vengo de América Latina, donde somos los reyes mundiales de los grandes déficits, no, miento, éramos, creo que Europa nos ha alcanzado, sí, de los grandes déficits y las grandes deudas públicas. Obviamente que un sistema político o económico que se basa en endeudarse siempre no es sustentable y por lo tanto creo que la prudencia fiscal es un elemento progresista y liberal. Pero esto no significa, como a veces quieren convencerlo los alemanes, de que haya que aplicar la austeridad en todo momento y en todo lugar. Al revés, yo creo que debemos ser los verdaderos keynesianos. En las dos partes del ciclo. Exactamente. Cuando la economía anda muy rápido, la política pública contrae. Cuando la economía anda muy lento, estimula. Lo que pasa es que a la izquierda le gusta a un lado del ciclo y a la derecha le gusta el otro. A nosotros nos parece que hay que ser activistas en ambos lados del ciclo. Dale, te dije 4, pero dejémoslo en 3. Fantástico. No, te iba a decir, uno de las cuestiones que más conocéis y que mejor conocéis en América Latina es el fenómeno del populismo, ¿no? En Europa ha habido un auge extraordinario en los últimos años y de alguna manera se podría decir que los viejos partidos conservadores y socialistas no están logrando encontrar las respuestas adecuadas al populismo. ¿Por qué dirías que el liberalismo progresista puede ser una mejor respuesta al populismo, por un lado, y por otro, qué lecciones podemos aprender de América Latina los europeos contra el populismo, ¿no? Bueno, así como nosotros nos inspiramos en el nombre Ciudadanos, creo que en este caso sí, la autoría intelectual es al revés, porque sí, el populismo lo inventamos nosotros. Sí, sí, el populismo, Trump o Le Pen, comparado con Perón o con Vargas de Brasil o Cárdenas en México, son unos verdaderos aprendices, ¿no? Porque el populismo es tóxico, el populismo es demagógico, trata a los votantes como niños y por lo tanto les ofrece lo que los votantes quieren escuchar y muchas veces eso significa que es efectivo a la hora de competir en elecciones y llegar al poder. Pero la promesa del populismo es una promesa falsa y si alguien lo duda no hay que mirar solamente al peronismo en Argentina. Argentina tenía un ingreso per cápita muchísimo más alto que España un siglo atrás y hoy día debe tener la 4ª o 5ª parte de España, lo que te revela el fracaso masivo
Pero el ejemplo más dramático es Venezuela hoy, ¿no? Un país que está destruido, donde la crisis no solamente es económica o política, es humanitaria. Un país de ingresos medios altos en que no hay alimentos en los supermercados o no hay medicamentos en los hospitales. Ese es el legado del populismo. Ahora, ¿cómo combatir con el populismo? El liberalismo tiene que desarrollar una ética, una épica que movilice a la gente, porque a fin de cuentas la política acerca de la épica, y tiene que practicar lo que yo llamé en nuestra conversación hoy día una honestidad radical, es decir, contrastar a este tratamiento que los populistas le dan a los votantes como si fueran criaturas, un enfoque en que uno dice, voy a decir la verdad aunque duela. Y creo que el mejor ejemplo de esto es Macron, que hizo una campaña en que le dijo a los franceses que tenían que trabajar más, jubilarse más tarde, innovar más, estudiar más, y sin embargo Francia lo apoyó. Creo que hay un ejemplo en el cual nos podemos inspirar. Extraordinario. Luego, probablemente el último eje que hemos comentado hoy en la escuela, yo creo que también puede haber algunas lecciones importantes de América Latina para el euro y para la Unión Europea, ¿no? Yo diría que quizás bueno, tuvisteis vuestras crisis en el pasado y hay lecciones que podamos aprender de las crisis financieras de allí. ¿Podrías darnos Encantado. A ver, te lo respondo en parte como latinoamericano, pero también como economista profesional. Primero, yo creo que la adopción del euro se basó en una mitología que resultó ser eso, un mito. Que cuando hay problemas de economía política y los países o gastan mucho, tienen muchas deudas o tienen mercados laborales muy rígidos, tú eliminas la moneda o fijas el tipo de cambio y eso induce disciplina y todo el mundo se porta bien y la felicidad llega. Bueno, eso no ocurrió, lo que nos revela primero que el problema político y de economía política es mucho más complejo que sencillamente cambiar la peseta por el euro, ¿no? Que se dio un paso, obviamente, que era el monetario, sin que lo acompañaran otros pasos. Y esto ya a estas alturas creo que es más o menos compartido en Europa. Dicho en jerga de economista, tú no puedes tener una política monetaria compartida a menos que tengas una política bancaria y una política fiscal compartida. Y por lo tanto el diagnóstico económico, para mí al menos, más o menos evidente. ¿Cuál es el problema? La economía política. Los alemanes con razón no van a querer hacerse cargo de la deuda de Grecia, de Italia, de España, de Portugal, sí, pero desde el punto de vista de los incentivos y del diseño institucional, a menos que se completen las otras dos patas de ese piso de tres patas, el sistema está cojo y los sistemas cojos, bueno, se caen y es lo que ha pasado en Europa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés, es un auténtico placer otra vez. Esperamos verte pronto de vuelta por aquí y mucha suerte en Chile. Gracias. Vale. Que nos vaya bien a todos. Vale. Chao.